Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Castro y les voy a presentar el curso de traducción de la Biblia para las escuelas dominicales. Espero que estén bien, espero la verdad es que puedan aprender y podamos valorar mucho más las traducciones de la Biblia. Este curso va a contar con 4 partes. Primero vamos a ver lo que significa la traducción bíblica y en realidad cómo se traduce cualquier texto desde un idioma al otro. Después vamos a ver 2 formas de traducir para después ver ya con nuestras Biblias en castellano cómo han sido traducidas estas. Vamos a ver también las fuentes de traducción y finalmente cómo debe ser una buena traducción de la Biblia. Entonces les voy a pedir que me acompañen en esta capacitación para las escuelas dominicales. Vamos. Bien, vamos a comenzar leyendo un texto que es un cuento de un idioma que ustedes no conocen. Este idioma es el quiché y es un idioma que se encuentra todavía existe, es un idioma nativo de un lugar que queda al oeste de Guatemala y al sureste de México. Debe ser una lengua maya, una lengua náhuatl, se me imagina, ¿ya? Entonces, de las familias de ellas. Entonces yo se los voy a leer y ustedes van a ver cómo suena. Esta traducción se escribió palabra por palabra del idioma quiché al castellano. Entonces vamos a ver cómo sale. Se dice que siendo un hombre no de aquí, no sabiéndose dónde lo suyo o él viene de dónde, un día estas cosas. Él entra a una finca o en ellos las playas. Él vio su apariencia, un pequeño collar, o él pensó que un pequeño collar, el muy hermoso tirado en el suelo en el camino. Él tomó el collar, lo echó en su boca por su razón, que viendo la otra persona a su parte de atrás, por lo suyo, que no encuentre él al que siendo este camino en su parte de atrás. No él sabe que el collar, él echó en su boca una culebra, y el hombre uno murió inmediatamente, porque no él sabe su apariencia la culebra, o que él comió no un collar, solo quizás esta culebra. Ya, entonces ahora la pregunta es, ¿entendió? Probablemente entendió algunas cosas, ¿ya? Cuando yo he hecho este ejercicio, las personas me dicen algo de un hombre, algo de un collar, que se lo echó a la boca, que una culebra, no entiendo. Entonces, ya, esta es una traducción palabra por palabra. Ahora vamos a ver otra traducción. Ya, esta es una versión del mismo cuento. Ya, dice, hay un cuento de un cierto hombre. Él no era de esta parte del mundo y de veras no sé de dónde vino. Un día ese hombre caminaba por la playa, en una finca, como ellos la llaman, cuando vio un pequeño collar, o más bien lo que él pensó que era un collarcito muy bonito tirado en el suelo. Había alguien que venía detrás de él, por eso él agarró este collar y se lo echó a la boca porque no quería que esa persona lo viera. Pues bien, él no sabía que el collar que se había echado a la boca era en realidad una culebra, y el hombre murió ahí mismo porque no reconoció esa especie de culebra y no sabía que lo que se había echado a la boca no era un collar, sino una culebra. Bueno, ahí con el video como que tapé la parte final, pero ustedes van a tener esta presentación, la pueden descargar. Entonces, ya, esta segunda versión o traducción del mismo cuento que está escrito primero en quiché y después al castellano, esta segunda traducción, ¿verdad que se entiende mejor? Bueno, la que leímos inicialmente, esa está traducida palabra por palabra, pensando en ser fiel al texto en quiché. Y la segunda está traducida ya no palabra por palabra, sino pensando en que se entienda la historia, ¿ya? Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta que hay 2 formas de traducir, ¿sí? Una va a costar entender un poco y la otra va a estar más orientada a que se entienda en el idioma al cual yo estoy traduciendo. Hay un refrán o un dicho francés
que no me lo sé en francés, pero la traducción esa, que cuando se traduce, se traiciona. Y eso quiere decir de que cuando tú traduces vas a tener que cambiar ciertas cosas que no estaban en el original, porque si tú no pones esas ayudas o no haces esos cambios, en el idioma que tú estás traduciendo no se va a entender. Entonces traicionas el texto original en favor del idioma que va a recibir la traducción. Entonces vamos a seguir viendo la próxima diapositiva. Bien, vamos a ver entonces qué significa traducir, ¿ya? Y traducir es reproducir de la manera más exactamente posible el significado del mensaje original en una forma que sea natural en el idioma al cual se está traduciendo, ¿ya? Ese es el significado de traducir o el acto de traducir. Entonces tenemos que ser fieles en llevar un significado desde un idioma a otro. Existen dos formas de traducir no solamente la Biblia, sino cualquier texto que esté en un idioma y que queramos llevarlo a otro. Ya, la traducción está lo que se le llama la traducción literal y la traducción basada en el significado. Entonces, la traducción literal o formal se basa en la gramática del idioma fuente y el léxico de la fuente, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vimos con la primera lectura, ¿verdad? Entonces, estaba basado en el idioma fuente, que era el quiché, y no estaba muy preocupado que el idioma en el cual se iba a recibir se entendiera, ¿ya? Después tenemos la traducción basada en el significado o la traducción dinámica. Y ahí lo que busca es basarse en la gramática del idioma en el cual va a recibir el mensaje, las palabras, el léxico y que además tenga un lenguaje natural. Esa es la forma de traducir basado en el significado o el dinámico y que lo podemos reconocer como la traducción, la segunda traducción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Sigamos entonces. Bien, ahora vamos a ver las versiones de acuerdo a las formas de traducir. Vimos a través del texto inicial que hay una traducción que es palabra por palabra y hay una traducción que está basada en el significado. Y vimos lo que significa traducir también. Entonces ahora vamos a ver ya con versiones de nuestras Biblias cómo están traducidas una de ellas, ¿ya? Entonces, aquí está. Vamos a poner los textos originales o los cercanos al original, ¿verdad? Sabemos que la Biblia está traducida o fue escrita, perdón, en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, ¿ya? Puse ahí con negritas el griego porque es lo que yo estoy especializada, muy bien. Para los que no me conocen, no lo dije en la introducción, soy traductora bíblica y además soy lingüista. Y también estudié el griego clásico, el koiné, y por extensión también el koiné. Entonces, por eso que entiendo un poco de lo que se trata esto, ¿ya? Y este curso está basado en algunos aspectos con la traducción bíblica que aprendí. Entonces, este diagrama tiene 2 extremos. Por este lado, voy a ver ahí si me permite, ya está. Por este lado tenemos lo más cercano a lo original, que en este caso sería los idiomas bíblicos. Y por el otro lado tenemos los receptores. Ahí nosotros, nuestra lengua castellana, ya. Esos somos nosotros los que queremos entender las escrituras, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo están distribuidas estas traducciones de la Biblia, ¿ya? Y vamos a ver, ahí dice cercano al original, va a estar la traducción formal y
cercano a los receptores va a estar la traducción dinámica y repasando la formal se basa en la gramática del idioma fuente. La gramática son las normas que rigen esa lengua y el léxico es el vocabulario y las palabras de esa lengua. Y tenemos por el otro lado la traducción dinámica que se basa en la gramática del idioma receptor, las palabras o el léxico propio y el lenguaje además natural, ¿ya? Entonces tiene que sonar natural. Y por este rincón tenemos a nuestra conocida Reina Valera, ¿verdad? Y podemos ver que ella está muy cerca de los originales, más formal. Entonces ella trata de respetar todo lo que tiene que ver con la gramática y las palabras. Eso nosotros lo podemos ver porque estudiando el idioma griego, yo voy a responder por el griego, no por el hebreo, ni por el arameo. El griego es un idioma de mucha retórica, ¿verdad? Por lo menos en los tiempos bíblicos, entonces las oraciones eran largas. Y nosotros vemos a Pablo que tiene unas oraciones interminables. Entonces, Reina Valera se apega mucho a eso y también hace oraciones muy largas, cosa que no vemos en las otras versiones, ¿ya? Y el léxico, bueno, hay palabras que se quedan y se quedaron, que vienen del griego y que nunca se hizo una traducción de ella y forman palabras de nuestro vocabulario cristiano universal. Por ejemplo, la palabra bautizar, esta es una palabra griega y significa sumergir. Así es que todos los que tienen dudas con respecto a si el bautismo es por aspersión o por inmersión, bueno, la misma palabra lo dice. Y en aquellos tiempos, por ejemplo, había una mujer que tenía a su hija y quería cocinar ese día lentejas. Entonces las lentejas hay que remojarlas. Entonces viene y le dice a la hija, anda a bautizar las lentejas. En su idioma, por supuesto, pero usando bautizar. Entonces, no es que la niña haya ido y lenteja por lenteja la sumergió, no. Lo que hizo con las lentejas es echarlas en una olla y sumergirlas en agua. Era una palabra griega que significaba sumergir. Lo mismo la palabra ángel. Los ángelos o el ángelos es un mensajero, ¿ya? Y son palabras griegas que se quedaron finalmente y nunca se tradujeron. Entonces, si hubiese que traducir los ángeles, deben ser los mensajeros, y hubiese que decir Juan el sumergidor, ¿ya? Y no Juan el Bautista. Pero bueno, no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que se pega al léxico de la fuente y usa la gramática del idioma fuente. Vamos a seguir ya con las otras versiones, y aquí está la nueva versión internacional, la NBI, que es una traducción de los años, me parece que a fines de los años del año 1999, por ahí creo que a inicios del año 2000. Es una traducción muy bonita, muy internacional de Latinoamérica, no es internacional de por el lado de España. ¿Ya? Entonces cuando uno la lee, es como escuchar las noticias de Miami y que se transmiten para todo el habla latina, ¿ya? De pronto es como el audio que nosotros teníamos de los sábados gigantes internacionales, una cosa así. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy neutro del castellano de Latinoamérica. ¿Ya? Es una versión hermosísima, muy bien hecha y que tiene la gracia de que está pegada a los idiomas originales, o sea, es una traducción formal, pero alejándose un poco, o sea, no es totalmente formal como lo es la Reina Valera. ¿Ya? Entonces sigamos. Después de esa viene la Dios habla hoy. Dios habla hoy es una versión un poco antigua, pero pese a ser antigua, que nació por ahí por los años 80, y hay otra después. Yo tengo la segunda, la que utilizo es la segunda edición, no es la segunda edición, sino la segunda revisión de Dios habla hoy. Pese a que es un poco antigua, suena muy natural porque tiene esto, lenguaje natural. Está muy bien traducida también.
Y claro, ya es dinámica. ¿Por qué? Porque va a alterar el orden de las oraciones, porque de pronto vamos a ver dos versículos juntos traducidos, porque hay una mezcla de ideas, porque para que se pueda entender, está pensando, estas versiones están mirando a los receptores, estas están mirando al lenguaje original, ¿ya? Y por este otro lado, finalmente, en esta cadena hay más entre medio, pero estas son las más emblemáticas. Está la nueva traducción viviente, la NTV, que es hermosísima. Es una traducción que lo que más la podemos identificar es por su lenguaje natural. Habla muy lindo y nosotros podemos como sentir, cuando yo la leo, siento como que un amigo me estuviera hablando. Las palabras también están muy actualizadas y bueno, y la gramática es lo mismo. De pronto yo tengo la sensación, cuando la leo, que ya se está lanzando por el lado de la paráfrasis. Aquí tengo esta línea, después están las paráfrasis, y lo añadí esto porque muchas personas me preguntan y me dicen, ¿y la traducción lenguaje actual? Bueno, la traducción lenguaje actual es una paráfrasis, no es una traducción de la Biblia, y vamos a ver lo que es una paráfrasis. La paráfrasis es la reproducción libre y aproximada de un texto escrito en donde se comenta más que se reproduce el original. Entonces ya está bien alejado de acá y está pensado ya no solamente en el idioma de receptor, sino que además va a inferir muchas cosas que nosotros no las encontramos ya en el texto original, ¿ya? No quiere decir de que no sean Biblia, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que, por ejemplo, si yo voy a hacer una exégesis, no me va a servir una paráfrasis, sí me van a servir estas otras que son traducciones. Ahora yo quiero explicar otra cosa. Nosotros tenemos en Latinoamérica una tradición muy grande con Reina Valera. Hay personas que me dicen, no me toques Reina Valera, así como que, oh, Reina Valera bajo del cielo. Reina Valera, junto con todas las demás, son traducciones de la Biblia. Ahora, ¿por qué cuesta de pronto aceptar las otras versiones? Usarlas principalmente, yo creo que porque hay una fuerte tradición en torno a Reina Valera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lleva un montón de años y Reina Valera años 60 es del año 60. Entonces, imagínense, Reina Valera ya va a cumplir 60 años, ¿ya? Entonces, la verdad es que es bien antigua y muchas generaciones de cristianos y de evangélicos han aprendido a conocer a Dios a través de esta versión de la Biblia. Pero tenemos que reconocer que nosotros no hablamos como habla Reina Valera. Cuando veo las películas de España, cuando veo los programas de España, videos de España, yo digo, este está hablando como Reina Valera. ¿Por qué? Porque ellos vocean. Y vosotros, y todo eso se entiende muy bien en España, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no voceamos. Entonces, una versión que naturalmente podría haber seguido Reina Valera es la NBI. Bueno, entonces, una recomendación. La recomendación es esta. Cuando nosotros tenemos un nuevo convertido, cuando una persona llega a los pies de Cristo y tenemos que comenzar a discipularla, lo mejor es entregarle o recomendarle una Biblia, ya sea una NTV o una traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Porque la persona tiene que comenzar a conocer la Biblia y se le va a hacer muy difícil hacerlo a través de Reina Valera porque ya no hablamos así. Ya estamos en el año 2020, entonces estamos a 60 años de Reina Valera y ya no hablamos así. De hecho, las generaciones lingüísticas cambian cada 20 años. Nosotros no hablamos como los chicos de 20 años menores que nosotros. Yo no hablo como hablaba mi abuelita. Y tampoco hablo como los adolescentes, ¿ya? Ellos tienen distintas palabras, por eso nos entendemos entre generaciones, ¿ya? Y esos son hechos lingüísticos que son así. Entonces, por lo tanto, lo más conveniente es que un recién convertido comience, por ejemplo, con NTV o con la traducción lenguaje actual y poco a poco vaya avanzando en la medida que va teniendo conocimientos más formales de las escrituras, que quiera estudiarla mejor. Entonces ahí debería de llegar finalmente
a la exégesis a través de Reina Valera, porque cuando uno estudia griego, cuando uno estudia hebreo, te acercas a Reina Valera y dices, sí, claro, está siguiendo el orden, está muy fiel a eso, pero cuando la leo me cuesta entenderla, ¿ya? Esta es la explicación de acuerdo a las formas de traducir. Entonces vamos a ver la próxima diapositiva. Ya. Entonces ahora vamos a ver otras versiones de la Biblia de acuerdo a la fuente de traducción. Ya habíamos visto anteriormente las traducciones de acuerdo a la forma en la cual se traduce. Ahora vamos a ver de dónde se sacan las fuentes, cuáles son las fuentes para después a partir de ellas traducir. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver principalmente dos grandes grupos. Siempre hay una discusión, y este tema es polémico, estoy súper consciente de eso. Siempre hay una discusión sobre las versiones de la Biblia. Entonces, hay personas que me dicen que porque hay tantas versiones de la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se traducen tantas si ya tenemos una o dos? En realidad, en el castellano hay varias versiones de la Biblia, deben ser más de 10. Pero en este grupo vamos a tener, de acuerdo a la clasificación por fuente de traducción, tenemos dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener las Reinas Valeras y por el otro lado vamos a tener las otras traducciones que no son Reina Valera. ¿Ya? Y vamos a revisar cuál es la historia de Reina Valera. ¿Ya? Entonces, Reina Valera es la primera versión completa de la Biblia traducida al castellano y data su tiempo allá por el año 1569, en el cual Casiodoro de Reina, un sacerdote que participó de la Reforma, que se sale del catolicismo, traduce al castellano la Biblia entera. Estos reformistas eran muy inteligentes, ellos dominaban eh, el griego, el hebreo, entonces las traducciones las hicieron directamente de lo que había en ese tiempo de lenguas de fuentes originales. ¿Ya? Casiodoro de Reina, para hacer su traducción, junto con todos los otros reformistas, tomaron un texto que se llama el Textus Receptus. Ese es un nombre en griego, en castellano es el texto recibido, y fue una edición de un grupo, un puñado de textos en griego que hizo Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Erasmo de Rotterdam también es un religioso que se dedicó a compilar el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿qué es lo que él hizo en su tiempo? Tomó muchas fuentes que había a su disposición, vio cuál podía ser la más antigua y desde ahí dijo, voy a reconstruir todo esto y lo voy a imprimir. Ya estamos en los tiempos, recuerden que un poco antes de la Reforma se inventó la imprenta y por lo tanto comenzó a formalizarse todos los textos que andaban circulando por ahí. ¿Ya? Fue un trabajo bien importante porque nadie quería imprimir textos en griego en ese tiempo y él comenzó a hacerlo. Entonces él recopiló lo que había en ese instante y le puso el texto recibido y en ese librito, por lo menos del griego, muchos de estos reformistas lo tomaron y comenzaron a traducir. ¿Ya? Lutero lo hizo para el alemán y Casiodoro de Reina lo hizo para el castellano. ¿Qué es lo importante o qué es lo curioso que tiene esta traducción? Bueno, en las primeras ediciones de los textos recibidos que hizo Erasmo de Rotterdam no tenía el Apocalipsis completo. Entonces él tomó el Apocalipsis de lo que era la traducción más cercana a los textos originales, que era la Vulgata. La Vulgata fue traducida en el año 382 por Jerónimo. ¿Ya? Cuando ya el idioma ya no que hablaba toda la comunidad cristiana ya no era el griego, sino que era el latín. Recuerden que primero era el griego y después por el Imperio Romano se pasó al latín. Entonces, Jerónimo, a pedido de los dirigentes de la iglesia en ese tiempo, traduce la Vulgata. ¿Ya? Entonces, Casiodoro de Reina, imagínense, del año 382 al 1569, toma
eh, toma el texto recibido que venía medio incompleto en la parte del Apocalipsis, que fue reconstruido a través de la Vulgata, porque Erasmo de Róterdam no encontró todos los mejores textos para el Apocalipsis, ¿ya? Ahora hay una ciencia que se llama la paleografía, y también está la crítica, eh, el- el- la crítica textual. No es la alta crítica, la crítica textual. Esas dos ciencias se encargan de primero examinar la paleografía, examina los textos y a través de la forma de escritura y todo eso ve cuáles son los más antiguos. La crítica textual ve cómo varían estos textos, cómo han variado. Recuerden que antes del año 1500 todo eso se transmitía escrito y por lo tanto habían errores de copias, ¿ya? Pero eso se desarrolló después. Entonces el pobre Erasmo de Rotterdam con lo que tenía trató de reconstruir el texto recibido. Con ese texto recibido traduce Casiodoro de Reina. Y ahí viene todas las tradiciones de las reinas valeras. Ya después Cipriano de Valera, en el año 1602, hace una corrección. La corrección que hace, bueno, corrige la parte del Apocalipsis, porque cuando Cipriano de Valera revisa desde el original la traducción con el Textus Receptus de ese tiempo ya venía corregido. Entonces hace varias correcciones, principalmente de lenguaje. Y después vemos que en el año 1862, en el año 1909, salieron otras reinas valeras. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen principalmente? Corregir el idioma. Ya, hasta que llegamos al año 1960. Después hay otras más. Tenemos la del del año 77, del año 95. Tenemos hasta una reina valera contemporánea, que son traducciones un poquito más amigables con el idioma. Pero tenemos que también entender de que todas y cada una de ellas se basan en el texto recibido. Esa es su fuente. Ya, ahora vamos a ver por el otro lado, y algo muy importante, la cantidad de manuscritos finalmente con el cual se conforma el Textus Receptus es de algo así como 24 manuscritos. Ahora quisiera mostrarles por el otro lado las otras versiones en qué se basan. Las otras versiones se basan como texto, el Textus Criticus o el texto crítico. Yo estoy diciendo en latín así para que suene bonito. El texto crítico, que también se le conoce como el Nestlé Alam. Yo aquí tengo tengo mi texto crítico, ahí está. Esta es la edición, van en la edición 28, esta es la 27, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Recopila muchos, aquí está, en este caso este es el griego, y para el hebreo tiene otras fuentes, ¿ya? Yo estoy respondiendo, recuerden, por el griego, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto es algo que está completamente en griego y tiene muchas marcas y todo porque son las variantes que va a tener el texto, ¿ya? Las fuentes de este texto crítico son aproximadamente 5.800 manuscritos. Entonces podemos ver la diferencia de uno al otro. Podemos ver cómo este texto, el texto recibido tiene 24 manuscritos y el texto crítico tiene 5.800. Entonces, la discusión sobre esto es principalmente por qué hay versículos más, versículos menos. Principalmente a este grupo le faltan versículos y a este le sobran, una cosa así. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, a este le sobran versículos o puede decir, a este le faltan. ¿Ya? Lo que normalmente dicen es que a esto le falta. ¿Ya? Entonces, la explicación es sencilla, en el texto crítico no están. Pero sí están en este otro, en el Textus Receptus. ¿Por qué? Porque no fue bien depurado. Ya, entonces muchos versículos que están en el texto recibido, de sus fuentes más antiguas no los vamos a encontrar. En las fuentes más antiguas no van a estar. Y por lo tanto va a haber esa diferencia. Ahora, los textos o los versículos que le puedan faltar, o a veces ni siquiera es el versículo entero, a veces la mitad del versículo, un pedacito del versículo, ya, o una palabra en el versículo, no significa de que se rompe alguna doctrina bíblica o que estamos engañándonos con respecto a algo. Todas las ideas que están, por ejemplo, que no están en el texto crítico, por lo tanto en estas traducciones, localizado en ese versículo, están en otro. Entonces, yo por ahí leí un artículo que decía, no aparece
Juan 5:7, por lo tanto niega la Trinidad. No está, en la Trinidad no se comprueba en primer lugar en ningún lado. Y segundo, la idea de la Trinidad no solamente depende de un versículo. Muchas doctrinas de la Biblia de hecho no pueden depender de un solo versículo, por algo son doctrinas. Tiene que depender de dos o tres, por lo menos tres versículos para que sea una doctrina que nosotros abracemos. Entonces, si hay algo que no aparece en algún versículo, sin duda alguna va a estar en otro. Y probablemente los copistas a través de los años completaron muchos versículos, ya sea consciente e inconscientemente, y lo que nos está llevando a que los arrastremos hasta el día de hoy, ¿ya? No quiere decir de que no sea Biblia. Entonces, ahora en esta lámina voy a explicar la cantidad de textos o manuscritos con los que contaba el Textus Receptus y con los que cuenta el texto crítico a través de esta línea de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos la compilación del Textus Receptus que se hizo en el año 1516 por Erasmo de Rotterdam, y muy cercano a ese tiempo, unos 50 años más tarde, estuvo Casiodoro de Reina traduciendo la primera versión al castellano. Esta se le conoce como la Biblia del oso porque en su portada tiene un oso. Muchos creen que esto representa la palabra de Dios y todo eso, como el oso buscando un panal de miel, que es la palabra de Dios. Pero la verdad es que ese es el sello de la editorial en ese tiempo. Y por eso sale ese oso. Bueno, quedó como la Biblia del oso, ¿ya? Aquí vemos que los textos a los cuales se utilizaron en ese tiempo son del año, aproximadamente el año 1200 después de Cristo. Entonces tienen una antigüedad aproximadamente de 300 años, con los cuales se basó Erasmo de Rotterdam en compilar el Textus Receptus. Por el otro lado, tenemos estos otros textos, son principalmente papiros del año, son bien, bien antiguos. El más antiguo es el papiro 52 de Ryland. Este se encuentra en Egipto. Después está el de Chester, que fueron encontrados en Egipto, ¿ya? Y están en distintos museos, ¿ya? El más antiguo, está en Manchester y tiene extractos, es un pedacito así muy chiquito, yo no lo he visto solamente en fotografías. Tiene algunos pasajitos del Evangelio de Juan, pero hay otros que son tan antiguos como ese, puede ser del año 175 al 225 después de Cristo, el de Chester, y ese tiene más textos, ya vemos que es bastante más grande, ya. Estos son todos papiros. Y por aquí tenemos otros también que tiene Lucas, tiene Juan, este que es bastante grande y es bastante antiguo, no estaba incluido en el Textus Receptus. Después vemos este otro que tiene pedazos de Mateo y son algunos. Estos son los más antiguos, después hay un montón más, recuerden que son 5800, ¿ya? Entonces, también tenemos el texto del el descubrimiento del Qumran, que es una de las cosas más maravillosas que puede haber pasado, en el cual se encontraron textos solamente del Antiguo Testamento, todos excepto Esther, y el que está más completo es el libro de Isaías. Y lo más hermoso de eso que cuando los compararon con los más antiguos, que eran como del año 1000, habían pocas diferencias. Hay dos tradiciones, o sea, están los judíos que cuidaron el Antiguo Testamento y están los cristianos que cuidamos el Nuevo Testamento en griego. Entonces, el texto en griego es el que tiene más variaciones, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que el texto crítico se basa en estos.
en mayor cantidad de textos y además se basa en, en textos más antiguos. Eso es porque siempre hay una controversia. Mucha gente no cree que el texto crítico tenga tantos textos o sencillamente no cree que el texto receptus tiene tan poco. Pero bueno, tampoco son tantas diferencias. Yo tengo el texto recibido, lo tengo en digital y siempre estoy haciendo comparaciones con el texto crítico y son algunas palabras nomás, no es tanto, ¿ya? Por lo tanto, no es que no sean Biblia las otras, sino es que eh, tienen otras fuentes de traducción y yo creo que lo más importante en esto de las traducciones de la Biblia es cómo yo traduzco, que se pueda entender. Eso es lo principal. Yo no concibo, la verdad, una Biblia en la cual yo la tenga que leer y buscar en el diccionario lo que significa la palabra, porque hay otras traducciones que sí lo dicen correctamente y además yo lo puedo entender así, de primera. Muy bien. Bueno, y aquí están las traducciones, las más modernas, ¿verdad? En esta es Reina Valera y su tradición Reina Valerística. Y aquí están Dios habla hoy, NB y NTV, que para traducirse se usa el texto crítico. Ya nadie traduce con textos receptus. Yo soy traductora bíblica. Si yo quisiera ir y decir Sociedad Bíblica o Instituto Lingüístico Verano, yo quiero traducir con el texto receptus, me van a decir que no. ¿Por qué? Porque no se usa. El que se usa es el texto crítico. ¿Por qué? Porque está mejor acabado, ¿ya? Es más fiel. Voy a terminar hablando sobre cómo debe ser una buena traducción de la Biblia. Ya hemos visto ya las fuentes de traducción, hemos visto también cómo se traduce. Mencioné por ahí la sociedad bíblica y quiero extenderme un poco más con eso. Solamente hay dos instituciones dentro del pueblo protestante, los evangélicos, que realizan traducciones de la Biblia. Una de ellas es la Sociedad Bíblica Internacional y la otra es el Instituto Lingüístico de Verano, que se preocupa de las traducciones a aquellos idiomas que son más pequeños. Entonces, una de ellas ve todos los idiomas que son de amplia difusión y por el otro lado la otra ve los idiomas que tienen menos personas que lo hablan, ¿ya? Los traductores bíblicos Wycliffe son los que funcionan, los que trabajan con el Instituto Lingüístico de Verano, donde yo me preparé, ¿ya? Y también, y por el otro lado está la Sociedad Bíblica y grupos asociados a ellas que ven las traducciones, por ejemplo, a los idiomas de amplia difusión, como lo son el castellano, el inglés, el portugués y todos aquellos que lo hablan gran cantidad de personas, ¿ya? ¿Cómo debe ser una buena traducción de la Biblia? Esto es lo que dice el Instituto Lingüístico de Verano y lo vemos también en los prefacios, por ejemplo, de muchas Biblias, de las nuevas versiones. Tiene que cumplir con estas tres características. Primero, debe ser exacta. El traductor debe expresar el significado del mensaje original en la forma más exacta que le sea posible en el idioma al cual está traduciendo. Entonces eso quiere decir de que yo me tengo que apegar lo que más pueda al griego, al hebreo y al arameo, ¿ya? Entonces tiene que ser fiel. No podemos ponerle, no podemos quitarle. Ahora yo dije inicialmente que traducir es tradicional. Sí, hay ideas que yo voy a tener que adaptarlas, pero yo no puedo poner toda una palabra nueva que va a ser lo que yo infiero. Cuando se hace eso, se dice que entonces que es una paráfrasis, ¿ya? Em, la segunda característica es que la traducción tiene que ser clara y comprensible. El propósito del traductor es el de comunicar el mensaje de manera tal que la gente pueda comprenderlo con facilidad. Entonces, tengo que usar todas las estrategias comunicacionales para que el mensaje que esté entregando
sea claro y me lo puedan entender los que están leyendo en el idioma que estoy traduciendo, ¿ya? Entonces tiene que ser exacta, tiene que ser clara y finalmente tiene que ser natural. La traducción no debe sonar como extranjera, no debe sonar como una traducción, sino como alguien que habla en la forma normal que se usa todos los días. Hay una historia de un traductor que estaba traduciendo estas lenguas nativas, un traductor del ILB, de los traductores Wycliffe. Y cuando él traducía un grupo de versículos, lo que él hacía era llevar esta traducción a una radio. Lo mencionaban, la gente lo escuchaba y comenzaba a hablar sobre este versículo. Y finalmente él escuchaba lo que la gente decía de ese versículo y ahí él sabía cómo podía ser una buena traducción. O sea, lo hacía pasar por la gente, porque ellos son los que hablan el idioma y ellos son los que lo tienen que entender. Entonces, vemos que la receta perfecta para una buena traducción es que tiene que ser clara, exacta, que tiene que ser clara, tiene que ser comprensible. Eso también tiene que ver mucho con el léxico, con las palabras que se usan. Tienen que ser palabras actualizadas, no pueden ser antiguas. Y tiene que sonar natural, no puede sonar como algo que se habla en otro país y no en el mío. Una de las que mejor cumple, por ejemplo, con la naturalidad es la NTV, ¿verdad? Suena muy lindo. Con la claridad, la NBI y la Dios habla hoy. Y con la exactitud, la Reina Valera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cómo debe ser una traducción. No lo puse en las láminas, pero también otra característica de las traducciones es que una traducción dura solamente 20 años. ¿Qué quiere decir con esto? Los idiomas cambian cada 20 años o se degradan tanto o han variado tanto, la verdad, no que se degraden, sino que han variado tanto que tiene que hacerse una revisión cada 20 años. Yo estuve presente cuando en el Perú estuvieron haciendo una revisión de una traducción que se le hizo al quechua de Ayacucho, se le llama a ese quechua el quechua huanca, y que es uno de los quechos más fáciles de poder aprender. Entonces, a una Biblia que se había traducido ahí por los años 80, en el año 2014, en el 2014 habían ya terminado una revisión. Entonces se había revisado nuevamente todas las palabras y todo para hacer una revisión de esa traducción. 20 años después ya no se le revisa más, se hace otra traducción. Nuevamente se comienza de cero y tomo los originales y comienzo a traducir nuevamente. Entonces, muchas de las Biblias, por ejemplo, Dios habla hoy, se tradujo por los años 80, se hizo una revisión y después ya no, es imposible que aparezca otra Dios habla hoy. Aparecen otras traducciones, por ejemplo, la NTV u otros con otros nombres. ¿Por qué? Porque ya no se puede volver a modificar algo. Se tiene que hacer una nueva traducción. Esas son las reglas. Muchos traductores bíblicos de Wycliffe comenzaron haciendo su traducción del Nuevo Testamento, lo terminaron, una traducción se demora aproximadamente 15 años, terminaron esa traducción, comenzaron con el antiguo, se dieron cuenta que tenían que actualizarla y trabajan en la revisión nuevamente. ¿Para qué? Para cambiar las palabras. Yo estuve en un proyecto en la universidad con un idioma que se llama el Shipibo Conibo y había un diccionario de uno de los traductores del idioma de ellos, del Shipibo. Un diccionario bien hermoso, muy completo, muy bien hecho, pero los Shipibo hablantes de ese tiempo, que eran jóvenes que estaban trabajando en el proyecto con este idioma, que era un traductor automático, entonces ellos me decían, esta palabra es muy antigua, mi abuelita la usaba. ¿Por qué? Porque las palabras de ese diccionario eran muy antiguas. Ellos ya no la usaban, por lo tanto no les significaba nada. Porque así cambian los idiomas. Entonces las Biblias tienen que pasar por revisiones y cuando ya pasan su segunda revisión, entonces ya no más, se tiene que traducir nuevamente. Y por eso nosotros tenemos tantas traducciones y por eso tienen que haber más traducciones aún. La NBI se demoraron 10 años en traducirla.
Es un trabajo grande, es un trabajo de muchos especialistas. No es que una persona se siente y comience a traducirla, no. Son especialistas, son lingüistas, son especialistas en los idiomas originales, en el griego, en el hebreo, em, son traductores, hay estilistas también que ven que quede bien escrito y especialistas, exégetas. Entonces el equipo de los traductores es un equipo bien amplio para las lenguas más conocidas, las que tienen más hablantes. Y para los idiomas nativos hay un traductor bíblico con un grupo, con un equipo de nativos que trabajan en la traducción. Entonces es un trabajo bien bonito y espero que a través de este video tú puedas entender el valor de cada traducción. Tú puedes seguir usando la versión que llevas usando siempre, pero me gustaría que tú pudieras valorar también las otras versiones de la Biblia y pudieras recomendar también a nuevos convertidos las mejores versiones para que puedan entender las escrituras. Si quieres hacer una exégesis, bueno, tienes que usarlas todas, tienes que usar por lo menos dos versiones, tienes que usar por lo menos una versión formal y una versión dinámica para que puedas entenderlo. Bueno, Dios les bendiga. Estoy muy contenta de haber podido ayudar con esta capacitación y espero que estén muy bien y puedan tener ahora más claridad de las traducciones de la Biblia. Adiós.